Entonces, pues a partir de este momento, pues primero que todo, buenas noches y bienvenidos para todos y todas. Vamos a dar acá inicio al tercer módulo, ¿no?, con esta primera clase. Como les decía, pues vamos a tratar de entender, vamos a tratar de abarcar, para que ustedes entiendan, diferentes situaciones que tienen que ver con todo lo que son los alimentos en sí, que es el eje central de este módulo, que es industria alimentaria. Yo sé y estoy casi seguro que nos va a hacer falta tiempo, pero para eso ya estoy tomando las previsiones del caso. Entonces, digamos que de manera externa ustedes van a ver un par de videos que yo les voy a asignar para tratar de ver si abarcamos varias situaciones que es de suma importancia verlas acá en este módulo. Como les digo, pues para bien o para mal todos los módulos tienen la misma duración, aunque pues eso limita un poco lo que uno pretende ver, ¿verdad? Pero pues acá uno como docente a cargo utiliza ciertas estrategias y pues hay algunas cuestiones ahí bastante interesantes que vamos a hacer, puesto que pues necesitamos abarcar algunos temas importantes. Ya ustedes saben que esto de la industria alimentaria pues es bastante enorme, ¿verdad? Bastante grande y pues quedarnos solamente ahí va a significar pues que vayan ahí a caminar un poquito rencos con respecto a algunos temas, y esa no es la idea. ¿Ok? Como decían antes ahí los compañeros, si las calificaciones no les salen es porque probablemente no se han revisado o no se revisaron en su momento. Yo pues obviamente ahora empiezo a hacer limpia, a ver quién falta, quién no faltó, con tanto exámenes, aunque se supone que ya los exámenes deberían haber estado listos, más los de la primera, segunda semana me parece, el trabajo de la primera semana también, que había un cristiano por ahí que me estaba haciendo falta, y pues obviamente con el examen que cierra el día de hoy, aunque creo que yo revisé algunos exámenes ahora, los que estaban, ¿verdad? En un momento que tuve ahí libre. Hoy casi no tengo tiempo libre ahora, pero digamos el tiempo que tengo libre pues ahí lo voy aprovechando para que no se enojen, ¿verdad? Vamos a ver quiénes están por acá conectados, porque sí, ¿qué es esto? Yo creo que está haciendo falta gente. Ahí están las chicas poderosas, las que no son poderosas también están ahí. Ya volvieron los estudiantes que no hayan tenido que hacer el módulo 2, ¿verdad? Entonces ahí sí, nada más tengan paciencia. Okay. Bueno, pues excelente. Entonces con respecto a eso, pues si en dado caso ya para mañana no les sale o no se les habilita la nota que ustedes pues están esperando tener, o la que ustedes creen que deberían de tener, pues ahí me contactan, ¿verdad? Me escriben igual, ¿verdad? Profe, soy fulanito, soy fulanita, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque a veces me escriben y nada más como que creen que yo soy adivino y pues no tengo los contactos de todos, perdón, de manera guardados de manera general. Entonces, lo que me impide a veces conocer la identidad de quienes me escriben. Ok, acá tenemos entonces, me confirman, ¿verdad? Se supone que ahí tienen que estar viendo la presentación con la que vamos a iniciar la temática para este tercer módulo. Ve que ya estamos en el tercer módulo, así que ya luego de acá van a ir viendo que todo va un poco más rápido. Industria alimentaria, así es como se llama este tercer módulo, donde vamos a pues, tratar de abarcar todo lo posible. Si en algún momento ven que les estoy pidiendo mucho, pues ni modo, es porque el módulo así lo exige, y pues es obviamente con la finalidad de que tengan pues, suficiente conocimiento con respecto a la materia. Entonces nada más ahí para que lo tomen en cuenta. Bueno, lo que vimos la clase anterior, si tienen alguna duda o alguna cuestioncilla, alguna observación también con respecto a lo que fue la parte de control de calidad, adelante, ahora pueden tomar la palabra, ¿verdad? Que fue todo el módulo completo. Y para el día de hoy vamos a abarcar, vean que
solamente para el día de hoy tenemos esta temática, así que pues es un poquito grande. De hecho, cada una de las semanas de este módulo van a estar bastante cargadas, por lo que pues en algún momento vamos a ver algunos videos de manera extra, bueno, ustedes, yo no, y en base a ese video pues vamos a hacer algo adicional. Están bastante interesantes y pues con la idea de tocar algunas situaciones de suma importancia. Okay. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que no les haya quedado por ahí del todo claro. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de abarcar un poco lo que es la naturaleza de los alimentos, ¿verdad? Cómo se comportan, qué es lo que los afecta, lo que los alimentos en sí nos pueden producir. ¿Por qué? Porque los alimentos, ya sea que es lo que nosotros elaboramos o lo que nosotros vamos a utilizar como materia prima. Recuerdan, ¿verdad? Lo que hacíamos con la materia prima. Eso lo vimos la última clase, ¿verdad? El lunes pasado. Lo que son los procesos, lo que es un proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un proceso? Alguien ahí que me ayude, a ver si me recuerda un poco. Son los productos los conjuntos de recursos ¿cómo explico, profesor? Los que se transforman de entrada en salida, ¿verdad? Algo así era. Así es, correcto. En este caso estamos transformando pues, productos, pero digamos tenemos que tomarlos como materia prima y los vamos a transformar para obtener un producto diferente o un producto final. ¿Ok? Pues bueno, ¿qué sería sin toda esta cuestión que estamos estudiando hoy en día con respecto a la inocuidad, a manejar, a tener un sistema de inocuidad en las empresas con respecto a la manipulación de los alimentos, ¿verdad? Hoy en día pues es bastante lo que se ha logrado, a donde se ha llegado, ¿verdad? Como para ver a veces, les adelanto, a veces yo he visto videos donde pues la fabricación, eso que decía antes el compañero, que es el proceso, ¿verdad? Tomar materia prima, transformarla, a veces no es lo que uno pensaría. Yo me acuerdo hace tiempo cuando estudiaba que un profesor decía que, por ejemplo, en Europa piensan que aquí es de primer mundo la cosecha y la elaboración de los bananos, del banano, ¿verdad? Porque en Europa, Países Bajos, Bélgica y demás, el banano es muy consumido, el banano de acá, de Centroamérica. Y de ahí, pues es un producto para ellos de primer mundo, y ellos piensan que donde se produce es también, ¿verdad? De primer mundo. No conocen las condiciones o realmente cómo son las plantaciones acá en Costa Rica. Por lo menos yo hablo de Costa Rica, ¿verdad? No sé cómo serán en Guatemala y otros lugares, pero bueno. Sí tenemos que tener claro que esto ha tenido pues un desarrollo histórico como todo, no es lo mismo como se elaboraban antes los alimentos, que realmente prácticamente no tenían fecha de caducidad, o sea, era prácticamente comercializándose y consumiéndose. Es algo también que tenemos que ver si podemos abarcar un poco. Entonces acá tenemos algunos hitos que han colaborado, ¿verdad?, en todo ese desarrollo para poder manejar de la mejor manera todo lo que son los alimentos. ¿Okay? Ya para entrar en detalle, pues tenemos que conocer lo que afecta directamente a los alimentos, que son los microorganismos. Sin esos microorganismos, pues no existiría todo lo que existe hoy en día dentro de la comercialización de los alimentos. ¿A qué me refiero? Bueno, si ustedes van ahorita a comprar cualquier alimento, pongan de ejemplo cualquiera, ¿okay? La mayoría van a estar empacados, la mayoría van a estar procesados, o sea que han tenido un proceso anterior, ya sea un proceso pequeño o un proceso muy extenso, ¿verdad? ¿A qué me refiero proceso pequeño? Por ejemplo, si compramos mango pelado, pues el mango ha sido lavado, pelado, cortado y empacado. Eso es un proceso que es relativamente corto, ¿verdad? Pero a final de cuentas ha sido un proceso el cual pues ha sido empacado. Esto con el fin de conservar de mejor manera los alimentos. ¿Y para qué conserva uno los alimentos? Bueno, precisamente por esta razón,
para evitar que los microorganismos tomen control de ellos. En el momento en el que los microorganismos toman control de ellos, pues adiós. Habrán alimentos que son más susceptibles. También vamos a ver algunos factores que van a contribuir con ello. Y háganse de cuentas, por ejemplo, la leche. Nosotros tocamos la leche con algún utensilio sucio y ya la leche se contaminó. Lo que llamamos contaminación cruzada, y se le pasaron microorganismos que habían de un lado a otro, y la leche es buenísima, por ser un alimento que tiene varias propiedades que ya vamos a ver. Que bueno, en este caso tenemos que tener claro que los microorganismos son seres vivos, son formas de vida muy pequeñas, tan pequeñas que únicamente podemos verlas con un microscopio. Entonces, en 1 milímetro, por ejemplo, pueden llegar a caber hasta 10.000, depende del tipo de microorganismos, que ya vamos a ver en cuáles se dividen. De hecho, muchas veces podríamos estar consumiendo algo que creemos que está bien y probablemente esté contaminado. ¿Por qué? Porque los microorganismos no los vemos, pero recuerden que sí podemos controlarlos y atacarlos de alguna manera mediante todas las técnicas que luego vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los principales microorganismos, que son esos que están acá: virus, hongos, parásitos, bacterias y las microalgas tóxicas. Hay más, ¿verdad? Pero esos son los que podemos encontrar de forma más común con respecto a lo que es la manipulación de los alimentos. ¿Okay? Los virus, pues realmente cuando nos enfermamos es ahí donde nos damos cuenta de que existe un virus, ¿verdad? Porque son muy, muy pequeños y necesitan un organismo para poder reproducirse. O sea, el virus por sí solo no se va a manifestar ni a sobrevivir. Que de hecho por eso es que cuando uno se enferma es por medio de un virus, el cual pues se reprodujo y probablemente estaba alojado en algún alimento, que por eso se llama contaminado con algún tipo de virus. Tienen estas formas, digamos, si logra uno verlas en el microscopio, tienen estas diferentes formas, ¿verdad? Que muchas de ellas son unicelulares. ¿Okay? Los hongos sí cabe recalcar que hay hongos que son benéficos, que quiere decir que los podemos utilizar para lo que es algunos tipos de procesos, por ejemplo la panificación, eso luego lo vamos a ver, pero en ese caso pues el hongo tiene un nombre muy específico, que es la levadura. Pero si no, los hongos, que en este caso son esporas, que se reproducen en el aire y se alojan en lugares muy específicos, lugares oscuros con cierta humedad, son los ideales para que los hongos se alojen y se reproduzcan, ¿verdad? De ahí por eso que a veces algunas personas sufren de hongos en los pies, es precisamente porque tal vez o no tienen un buen aseo en los pies, y pues los tienen húmedos, los tienen ahí con cierta temperatura y oscurito, entonces los hongos son fáciles de que se reproduzcan en esos lugares. ¿Okay? Tenemos los parásitos. Los parásitos sí es un microorganismo que es bastante llamativo, diría yo, porque en su etapa de alojamiento es pequeño, pero luego llega a reproducirse y a crecer de manera tal de que ya es lo que llamamos los gusanos intestinales. Pero esos se alojan y por eso le llaman parásitos, porque prácticamente viven de lo que uno les da. No sé por qué me recuerda a alguien, pero tiene esa particularidad, ¿verdad? En este caso se aloja en todo lo que es el tracto intestinal, y pues de ahí que muchas veces no sé, las personas, y a mí me ha pasado, ¿verdad? Creo que a casi todos nos ha pasado. Tenemos algunos bichos que llaman y uno come y no se llena, no se sacia, y es porque realmente uno está alimentando a dos o a veces hasta tres. Hay gente que tiene más de un parásito, y eso es real. Estas microalgas ya son a nivel marítimo, pero sí afecta porque si nosotros consumimos algún tipo de mariscos, pescado, camarones, langosta, etcétera, y están contaminados con esta microalga, pues nos va o a intoxicar o a causar algún tipo de infección.
Y por último tenemos las bacterias, ¿ah? Que en este caso son muchísimo más pequeñas, que en este caso los virus, tienen algún tipo de forma, pero tienen formas diferentes, pero estas lo que hacen es que se alojan con diferentes organismos. O sea, se pueden alojar en diferentes tipos de organismos. Qué sé yo, por ejemplo, yo puedo encontrar bacterias en perros o en gatos y poder tenerlas yo. Entonces son como muy fáciles de que se transfieran. A diferencia de los virus, que muchos virus no sobreviven dependiendo del tipo de organismo que lo aloje. ¿Alguna pregunta acá respecto a ese tipo de microorganismos? ¿Dónde están los microorganismos? ¿Dónde creen ustedes que están? ¿O dónde los ubicarían ustedes? En las comidas, suelos. ¿Okay? ¿Alguien más? Muy bien. Objetos. En cualquier superficie. Realmente los Sí, sí. microorganismos están en todo lado. De ahí que se les llama omnipresentes, ¿verdad? Aunque realmente omnipresente es solo Dios, pero se les llama así porque es que realmente están en todo lado. O sea, los podemos encontrar en la parte ambiental, en el polvo, en el aire, en el agua, en las superficies, como dijo el compañero, en lo que llamamos nosotros nuestras partes del cuerpo. Alguien dirá, no, es que yo soy muy aseado, entonces yo no tengo microorganismos. No, es que los microorganismos pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Realmente es en el lugar donde tenemos que darle más importancia, ¿verdad? Porque en cualquier parte del cuerpo podemos encontrar los microorganismos alojados. También dentro de los equipos que utilizamos para el procesamiento, si estos no han sido debidamente lavados, desinfectados y demás, pueden alojarse ahí. También en los animales. Recuerden que, por ejemplo, hay procesadoras de pollos, ¿verdad? Granjas de pollos, y si esos no son de manera bien procesados, pues ahí van a ir con diferentes microorganismos. Obviamente insectos, los insectos son los que más transmiten microorganismos y bacterias. Pregunta, yo no sabía, lo supe hasta un día de esto, ¿verdad? Pero yo todavía pensaba que era cierto insecto. ¿Ustedes saben cuál es el insecto que más transmite microorganismos? Alguien ahí que batee. Las moscas. Las moscas. ¿Las qué? Las moscas. Las moscas. No, él no vino hoy. Mosco no vino, yo creo que no está. Los zancudos. Ok, no. Las cucarachas. Okay. Yo pensaba que eran las cucarachas, de hecho. No, las cucarachas tienen ciertas características, ¿verdad? A nivel de insectos interesantes, pero no son las cucarachas, no son las moscas, no son los moscos. Digo que los mosquitos, sí. Los mosquitos, sí. No, tampoco. No. Ustedes se van a sorprender porque yo de hecho me sorprendí. No pensé que fuera ese tipo de ese insecto, ¿verdad? En particular, pero bueno. Son las hormigas. Las hormigas andan por todo lado. Y yo, mira, sí, me puse a pensar, ustedes ven las hormigas en las casas, en el campo, en la tierra, por aquí, en las hojas, por allá, en los árboles. O sea, realmente sí, andan por todo lado. Andan en más lugares que esos otros insectos que mencionaron antes. Ok. Vamos, ese dato curioso es patrocinado por IPEA. Tu momento es ahora. También tenemos obviamente en los excrementos, ¿verdad? Hay microorganismos que son de tipo carroñeros, que sobreviven solamente así, ¿verdad? Con excremento, que ya es un tipo de, aunque no lo crean, pero así es un proceso, es un alimento procesado. No sé si lo ven así, pero realmente es eso. ¿Okay? Bueno, para eso, pues obviamente sabiendo que son los microorganismos que me pueden afectar, cómo puedo verlos, cómo pueden llegar ahí, dónde pueden estar, pues la idea es mantener los alimentos de manera inocua, o sea, en este caso que el alimento sea inocuo. Entonces aquí ya obviamente ligamos lo que es la inocuidad con el alimento y obtenemos en este caso un alimento de característica inocua.
el cual pues es el que se encuentra en buen estado, completamente libre de microorganismos y cualquier otra cosa que vaya a alterar o causar daño al alimento. Aquí ya vamos ligando todo eso con lo que nos interesa. Pero, ¿qué pasa si tenemos alimentos contaminados? Podemos tenerlos. O sea, aquí hay unas cuantas noticias extraídas de diarios acá en Costa Rica, el cual pues se han dado contaminación de alimentos. De hecho, vamos a ver un video bastante interesante, bueno, hoy no, con respecto a eso, ¿verdad? Lo fácil que se puede propagar, ¿verdad?, un microorganismo dentro de los alimentos. ¿Por qué? Porque es lo que comemos todos los días. A no ser de que pues no comamos, vamos a vernos exentos de eso. Pero siempre van a darse en ese tipo de cosas. Eso ya pues va a depender de ustedes, qué tantas noticias ven, oyen, leen, etcétera. Pues eso siempre se da. Las materias primas, que es una parte que le vamos a dar bastante énfasis en este módulo. Las materias primas es lo que nosotros vamos a utilizar para el proceso, ahora como hablábamos antes y dijo el compañero. Okay, pero la mayoría de las materias primas, ¿de dónde las extraemos? Okay, eso es pregunta. Y digo la mayoría del campo. Exactamente, del campo. Digo la mayoría por no decir todas, pero realmente casi que son todas. Cuando hablamos del campo, yo creo que de ahora en adelante ustedes deberían referirse al campo como el sector primario. En Costa Rica, económicamente o sectores económicos hablamos de 4. Ahí nada más hago un pequeño la referencia, que es el sector primario, el sector secundario, el sector terciario y ¿cuál otro? Okay, el sector cuaternario, el cuarto. Pero bueno, pensé que lo iban a adivinar. Qué madre, ¿eh? El sector primario es precisamente el que acaba de mencionar el compañero, el campo, o sea, el sector agrícola, ¿verdad? A veces tal vez no le damos importancia, pero es que es el sector que nos provee toda la materia prima que nosotros vamos a utilizar. Y cuando digo nosotros, estamos hablando de lo que es inocuidad, lo que es tecnología de alimentos. ¿Okay? Yo no creo que ninguno de ustedes donde trabaje, donde labore, podría existir sin la materia prima original del sector primario, ¿verdad?, que es el campo. Ahí también se incluye lo que es la parte agrícola, que son las carnes, ¿verdad? En este caso podríamos hablar de vacas, chanchos, etcétera, que viene siendo exactamente parte del sector primario. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener claro de que juega un papel importante todas estas situaciones como el agua, el suelo, el aire, el polvo, o sea, toda la manera en la que tratamos o nuestros agricultores van a tratar de manera responsable todas esas materias primas, sean materias primas puras o semielaboradas. ¿A qué se refiere uno con semielaboradas? Por ejemplo, el café. El café lo podemos encontrar o en grano o tostado. O sea, son diferentes formas, pero al final de cuentas dependiendo del proceso que haya sufrido. ¿Sí? El producto que ustedes, yo y cualquiera de los que trabajen en la industria, elabora, ha sido producto de todo un proceso, ¿verdad? Y ese proceso pues, le va a generar diferentes situaciones al producto. Okay. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar en cada uno de los productos con los que ustedes trabajen, ¿verdad? Ya sea algún producto elaborado, empacado, algún refresco envasado, ¿verdad? También todos ellos han sufrido diferentes cambios dentro de su proceso y obviamente ese ha sido el resultado. Okay. Y resultado de ese es donde lo que la compañera recuerdan, me acuerdo, no sé si fue en la clase anterior o en la tras anterior, que hablábamos de la caducidad de los alimentos. ¿Cómo hago yo para establecerla? Bueno, es que es toda una ciencia, es todo un estudio que se debe hacer, porque ¿cómo hago yo para establecer esa fecha de caducidad? O sea, la fecha de caducidad tiene que ver con la capacidad que tienen los microorganismos de actuar sobre ese alimento. Va a llegar una fecha, va a llegar un momento, dependiendo de muchas situaciones, ¿verdad? Envase, embalaje, temperatura, cómo está compuesto el alimento, los preservantes, los aditivos, la materia prima. O
sea, todo eso va a contribuir a que el alimento se degrade de una u otra manera dependiendo del proceso que haya sufrido. ¿Okay? Entonces, no es lo mismo que yo me haga ahorita, un ejemplo, no es lo mismo que yo me haga ahorita un refresco de mora, ¿no? Por poner un ejemplo, me hago un refresco de mora, o sea, yo lo hago ahorita, me lo tomo y está genial, está fresquito, está muy rico. Probablemente si lo guardo para mañana todavía sepa bien. Pero si yo ese refresco lo dejo un par de días, cuando ya vaya a tomarlo, no va a saber bien. Ya está, como decía mi abuelo, está enchichado. Ya está empezando a descomponerse, está empezando a fermentarse. En este caso el refresco, por tener cierto nivel de azúcar, se está fermentando. Y pues obviamente no lo voy a poder consumir. Pero yo puedo comprar un refresco en el supermercado, digamos también de mora. Yo no sé si todavía los venderán, pero antes sí había de ese sabor. Yo puedo comprar un refresco de mora y ese refresco puede durar en el refrigerador semanas. ¿Por qué? Primero porque está elaborado con ciertas condiciones, ha sido tratado de manera tal para que sea un alimento inocuo. El envase ayuda a que no se propaguen ni actúen los microorganismos y aparte de eso tiene preservantes. Que el preservante precisamente eso es lo que hace, preservar el alimento de manera tal de que no actúen los microorganismos. Okay, denme un segundo, voy a ver quién está ahí jodiendo. Acá. Ahí lo buscan. Manolo. Cuando me pregunta algo no le voy a contestar. Presente, que estoy. Que ahí lo buscan. ¿Quién? El refresco este que estoy presentando acá. sí les queda claro eso. O sea, de ahí por eso que es importante y de verdad, por eso me entró la espinita después de que la compañera lo mencionara un par de veces y sí, sería importante también tratar de abarcar el tema. O sea, no les voy a mentir, ¿verdad? No les voy a enseñar cómo determinar la caducidad de un alimento porque depende de muchas variables, como les decía, cómo es el proceso, qué materias primas, qué aditivos utilizan. Cuando hablo de aditivos estoy hablando de cosas como el preservante, que luego vamos a ver, el tipo de empaque, ¿no? Ustedes pueden encontrar diferentes productos de la misma naturaleza pero con diferentes empaques. Por ejemplo, las papas fritas. O sea, ustedes pueden encontrar diferentes tipos de papas fritas con diferentes empaques. Y de hecho, el tipo de empaque les va a decir un poco también el costo del producto. Voy a ponerle con nombres y apellidos. No es lo mismo que ustedes compren unas papas ahí en el cruce, ¿verdad? El semáforo, que compren unas papas en el supermercado marca Ley. Ese empaque les está asegurando de que el producto está siendo conservado de la mejor manera hasta que sea abierto. De hecho, hasta tiene un aditivo que es nitrógeno, precisamente para conservar eso. Diferencia de los otros empaques que son hasta transparentes, que han pasado, que están ahí bajo el sol y todo el asunto, degradan y descomponen más rápido el alimento, en este caso las papas. Entonces también el empaque juega un papel muy importante. De ahí que pues tenemos que tener claro de que los alimentos pues van a sufrir diferentes situaciones. De ahí, pues, por dicha aquí tenemos gente que ha estudiado logística y sabe lo importante que es mantener el producto en las condiciones adecuadas, ¿verdad? Bueno, creo que todavía están estudiando ahí logística con el señor, ¿verdad? Entonces ahí más bien nos pueden ayudar un poco en ese sentido con respecto al traslado y conservación y también almacenamiento de los productos. ¿Okay? Los alimentos se pueden ver favorecidos en su contaminación por diferentes factores, principalmente por la flora microbiana de los ingredientes que ya hablamos, pero muy importante, yo siempre hago mucho énfasis en esto, es con las condiciones sanitarias que se dan durante el proceso. ¿A qué se refiere con condiciones sanitarias? Vean, si nosotros estamos trabajando, procesando alimentos, tenemos que mantener una buena manipulación, o sea, tener un buen aseo, por lo menos con lo que son las manos, utilizar cubreboca,
utilizar pues las gabachas que son parte del uniforme, o sea, tratar de mantener todo el aspecto sanitario adecuado para el proceso de los alimentos. Para mí es, digamos, dentro de lo que más puede afectar. Obviamente también lo que hablamos, ¿verdad? El empaque, el almacenaje, todo lo que pueda influir en que el microorganismo se desarrolle, ¿no? Para eso, pues obviamente siempre vamos a encontrar algún departamento en la empresa, tal vez no esté propiamente en la empresa ahí con alguna oficina y todo, pero sí siempre va a existir un departamento de lo que es la parte de investigación, ¿verdad? Y desarrollo, que a veces tal vez está externo, pero siempre tiene que existir, ¿no? A veces está dentro del mismo laboratorio de análisis. La multiplicación bacteriana tenemos que tener claro de que es impresionante, o sea, esto es como los Gremlin, una película viejísima, no sé si ustedes la vieron, pero básicamente es casi lo mismo. Tenemos una bacteria, la cual esa bacteria cada cierto tiempo, normalmente es cada 15 minutos, se divide en dos, y cada una de esas que se ha dividido se vuelve a dividir en dos, y esas se van dividiendo, y vamos a tener una multiplicación como esta. O sea, en algún momento que teníamos una, en determinado tiempo, cada 15 minutos, cada una de ellas se va a dividir a su vez en dos. Pues, vean qué impresionante cómo podemos ver. Eso se le llama división celular o fisión binaria. Binaria porque realmente es así como se divide, ¿verdad? En dos partes. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Háganlo ustedes ahí con esto mismo que les acabo de explicar. Igual lo voy a volver a poner aquí para que lo vean. Es una división celular que ocurre cada 15 minutos y cada una de esas células se divide en dos partes a su vez. Si nosotros tenemos un pollo crudo, y ese pollo crudo pues pasa mucho tiempo fuera, lo que ahorita vamos a ver que se conoce como abusar de la temperatura o zona de peligro, y ese pollo tenía 2000 bacterias cuando yo lo dejé. Cuando yo lo dejé tenía 2000 bacterias y ha pasado una hora. ¿Okay? Entonces vea que una hora, pues tenemos que ver que han pasado 4 veces 15 minutos. ¿Okay? Al final de esa hora, ¿cuántas bacterias tenemos? Hagan ese pequeño ejercicio ahí, a ver si lo logran determinar de manera lógica. Puede ser como 1.000.000, algo así. Yo no sé, dígame usted, ¿cómo llegó a ese millón? Y por 10.000. 15 por 15, sí. ¿Quién está hablando? Pero dígame mi nombre porque no estoy la pantalla ahí puesta. Daniela. Ok, Serían Daniela. 10.000. 10.000. Ok, vamos a ver si es así. O sea, vean que cada una de 8.000. vean que cada una de estas 2.000 al cabo de 15 minutos se han convertido en 4.000. Luego, después de otros 15 minutos, esas 4.000 en cuántas. Y luego de otros 15 minutos, de esas cuántas en cuántas. Es más o menos para que ustedes tengan claro lo que me puede pasar si yo no utilizo de buena manera lo que es la manipulación de los alimentos y abuso de la mala temperatura, ¿verdad? Porque la temperatura de alguna manera es la que me ayuda a conservar los alimentos. Bueno, acá tenemos eso. Eso es lo que yo voy a tener al cabo de una hora si yo dejo reproducirse esas 2.000 bacterias que tenían un principio. Porque recuerden, cada una de ellas se va a dividir en dos, y luego en dos, y dos, o sea, se va a ir multiplicando por dos. Así es que yo creo que la que más le anduvo cerca, aunque no tanto, fue Daniela, 10.000. Bueno, 1.000.000 no, pero yo creo que si lo dejo ahí más tiempo, y a esos 32 va a llegar a 64, y de luego a 64 128, y ahí va a ir, ¿verdad? ¿Claros? ¿Alguna pregunta? Ok, dentro de esas fases, no importa cualquiera de los, para que el microorganismo llegue a reproducirse a esa velocidad y a ese exponente, a ese número, va a tener estas 4 fases. Estas 4 fases, bueno, la primera es cuando se adapta, ¿no? La segunda es, digamos que la que más contribuye a la multiplicación, que es el crecimiento
rápido es la máxima velocidad de crecimiento, de ahí que se le llame más bien exponencial. No es que sea constante, sino que sube, se eleva de un punto a otro. Luego va a llegar a una fase que es sin crecimiento, o sea, igual no crece, pero ahí se van a mantener. Y por último la fase de muerte, donde la fase de muerte va a ser donde la velocidad de las células va a ser mayor a la velocidad en la que se reproducen cada una de esas microorganismos. ¿Y ahora quién? Ay, mira. Jate vos. Haber sabido no lo acepto, pero ahí, ni modo. Ahí está. Entonces esas son las 4 fases. Básicamente, si lo vemos dentro de un gráfico, cómo se va comportando ese crecimiento, lo podemos ver así. Lo podemos ver aquí, la fase de alojamiento, luego la fase de crecimiento exponencial, que es la amarilla. Luego va a haber una fase estacionaria, ¿verdad? Donde no crece ni nada, pero ahí se mantiene. Todo lo que creció en algún momento ahí se va a mantener. Y luego va a llegar a la parte de la fase de muerte, donde ya empiezan a desaparecer y morir cada una de ellas. Ok, aquí vamos a entrar a esta parte súper importante con respecto a los factores que van a beneficiar el crecimiento de las bacterias. Ok, recuerden que tenemos un alimento. Ese alimento puede ser que tenga microorganismos, puede ser que no, puede ser que se los transfiera, pero van a existir ciertos factores los cuales van a contribuir de buena manera a que cada uno de esos microorganismos se propague. El primero de ellos es pues obviamente el alimento, que es la naturaleza de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque los alimentos tienen azúcares, tienen proteínas, tienen grasas, tienen minerales, dependiendo de cada uno de ellos, pero eso va a ser pues ya primera razón para que los microorganismos se desarrollen. Como segundo tenemos lo que es la disponibilidad del agua, o AW, así también se le denomina. Los alimentos pueden contar con ciertas concentraciones, ya sea de azúcar o de sal. Esos minerales van a contribuir de buena manera a que el agua se mantenga o a que absorba agua. Entonces obviamente habrán alimentos que tengan más agua, o sea, sean más húmedos, y por ende tengan más disponibilidad de agua para que los microorganismos se desenvuelvan. De ahí que muchas veces, y ahí tal vez alguno de ustedes me pueda ayudar para dar el ejemplo, muchas veces les tenemos que hacer prueba de humedad a los alimentos, ¿verdad? A la sal, al azúcar, algunos tipos de harinas también se les tienen que hacer pruebas de humedad para saber qué porcentaje de agua tiene el alimento, porque esa agua va a ser uno de los factores que va a contribuir con los microorganismos. ¿Okay? Entonces, no sé, pregunta, ¿alguno de ustedes donde trabajan realizan ese tipo de prueba o han visto que la realicen? No he visto no sabía ni que estaba eso. Ok, por ejemplo, vamos a ver, digamos que ustedes agarran una cucharada de sal. Bueno, ahí donde ustedes la ven, la sal es uno de los minerales que ayuda a la absorción del agua. O sea, mientras más sal tenga un alimento, pues más agua va a absorber. De ahí que pues en algunos casos antes, por ejemplo, utilizaban la sal para mantener la parte de los mariscos, los pescados. Ok, ¿cómo sé yo cuánto tiene de agua o de humedad la sal? Bueno, yo agarro una cucharada de sal, la pongo en un aparatito que es para que el agua que tenga se evapore. Entonces obviamente yo mido primero el peso que tiene la sal desde un inicio, la pongo a que se evapore el agua y luego vuelvo a pesar la sal, pero ya sin agua. La diferencia que va a haber, porque va a haber una diferencia de peso, va a ser el porcentaje de agua que tenía en su momento la sal. Y así también con el azúcar, con harina y cualquier otro tipo de pongámoslo así, materia prima. Entonces sí es importante determinar ese tipo de disponibilidad del agua. Okay. Uno de los más importantes, pues obviamente el que hay que controlar, y por dicha muchos sabemos cómo hacerlo, es la temperatura. Porque va a haber un rango de temperatura el cual pues todos los microorganismos van a hacer fiesta. Van a hacer fiesta porque no solamente van a vivir, sino que se van a reproducir.
La temperatura ideal se suele ubicar entre los 36 y 37 grados, la cual coincide con la temperatura del cuerpo humano, ¿verdad? Vean que pues, esa es la temperatura que la mayoría de nosotros vive. A ciertas temperaturas pues o mueren, en su mayoría, después de los 100 grados, o pues simple y sencillamente no se reproducen o dejan de crecer, ¿verdad? Que es a menos 0 grados. Ahí tenemos que tener claro que no es que las bacterias o microorganismos se están muriendo, simple y sencillamente no crecen. Entonces, por eso es que hay que mantenerlos a cierto tiempo. Eso es un poco el rango, ahora creo que ahí lo habíamos mencionado en su momento. Esto es lo que llamamos la zona de peligro, que está más o menos entre los 4 o 5 grados hasta los 65, 70 grados. Más o menos por ahí está ese rango. Depende también del tipo de alimento. No es como que podamos dar el mismo rango para todos, pero digamos que anda ahí, ¿verdad? Dentro de eso habrán alimentos que resistan más, resistan menos, dependiendo de la temperatura, pero por ahí anda un poco la zona de peligro. También ahí donde yo vivía antes también le llamaban la zona de peligro, pero eso ya es la parte de ahí del Carmen de Alajuela. Pensé que alguien estaba entrando, ¿no? Jate vos. Otro de los factores que ayuda de buena manera es el oxígeno, ¿verdad? Como para cualquier tipo de forma de vida, el oxígeno es esencial. Habrán algunos que no necesitan, pero ya son microorganismos anabólicos que no necesitan el oxígeno para vivir o reproducirse. La acidez, ¿verdad? Que la vamos a determinar con la escala del pH. Cuando ustedes escuchen hablar del pH o pruebas de pH o cómo anda el pH de la sustancia o el alimento que están trabajando, pues realmente lo que estamos tratando de determinar es el nivel de acidez de ese alimento. Habrán alimentos que están dentro de un pH muy neutro. El pH neutro, aquí lo pueden ver en esta imagen, está, digamos, un poquito bien explicativa. El pH anda en una escala del 0 al 14, donde pues obviamente el neutro está a la mitad, el 7, ahí entre el 6 y el 8 es, digamos, lo que llamamos pH neutro. Habrán alimentos que son ácidos, ¿verdad? Que pues andan entre 0 y 5, muy claro, ¿verdad? Limón, vinagre, tomate y algunas cosas ahí que causan la acidez, en el estómago. Y habrán algunos que son alcalinos, ya pues obviamente andan entre 9 y 14, por ahí un poquito. Obviamente muchos de esos alcalinos son, digamos, son sustancias peligrosas o sustancias que no son recomendables consumir: jabones, cremas dentales, detergentes, cloro, etcétera. Entonces, lo que se determina cuando se le mide el pH al alimento es realmente la acidez, ¿no? ¿Dónde anda la acidez? Acá tenemos un poco algunos ejemplos de algunos alimentos dependiendo del pH que tengan, dónde está ubicado, ¿verdad? Habrán alimentos que son muy ácidos, pero así los consumimos, ¿verdad? Por su naturaleza, pero no porque sean ácidos quiere decir que sean saludables, ¿verdad? Dentro de también, dependiendo cómo sea, aquí esto es como referencia, ¿verdad? No voy a preguntar nada de eso en el examen, pero aquí como referencia, si el alimento está en cierto rango, pues se le puede llamar acidófilo, neutrófilo o alcalófilo. Básicamente es lo mismo, son alcalinos, neutros o la parte ácida. Y otro de los factores que puede contribuir al desarrollo o no desarrollo de los microorganismos en los alimentos son los aditivos. Vamos a ver todo un tema, ¿verdad? En el módulo 5, que es empaque, aditivos y códex. Todo eso lo vamos a abarcar dentro de ese módulo. Perdón. ¿Alguien habló? No me agarre de mona. Pucha. Okay. Nada más ahí les voy a hacer una aclaración, chicos y chicas, porque vieras que hay algo que no voy a poder hacer este mes de octubre. Yo quería celebrar mi cumpleaños la otra semana y ya no voy a poder. Así que nada más ahí para que
Yo cumplo en enero, entonces ya no voy a poder celebrar el cumpleaños este mes. Ay, todos se ríen, qué lindo, ¿verdad? Dígame, señorita Valentina, adelante. No, profe, iba a poner una carita de risa, pero me equivoqué. Perdón. Ah, qué belleza. Es que vieras cómo me ha costado con este grupo, no se dejan contar chistes, entonces cuesta la vida. Bueno, como les decía, vamos a tener todo un tema dedicado a lo que son esta parte de los aditivos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar diferentes tipos de aditivos, diferentes, obviamente aplicados a diferentes tipos de alimentos, y todo eso está regulado. O sea, no es que yo puedo utilizar los aditivos así como así, en las cantidades que yo quiera, etcétera, etcétera. Vieras que algo importante que ustedes podrían hacer cada vez que compren cualquier cosa que vayan a consumir, se fijen en los empaques, se fijen en la información que tienen los empaques, por ejemplo, de la parte de ingredientes, la parte de información nutricional, todo eso, porque es importante. Hay muchos de los aditivos. Los aditivos no es necesario que los informen, luego vamos a ver eso en la parte de etiquetado, pero muchos de ellos obviamente sí tienen que enunciarlos. Enunciarlos me refiero a que los mencionen dentro de los ingredientes. Los preservantes son uno de ellos. Y los preservantes, de muchos podemos encontrar preservantes como hablamos ahorita, ¿verdad? Sal, azúcar, algunos son preservantes naturales, como por ejemplo el ajo, o algunos de ahí sí, preservantes artificiales. Vamos a encontrar aditivos, por ejemplo el color. O sea, a veces tal vez creemos que el alimento o la bebida que estamos consumiendo, este es el color original. No, tiene ese color porque le adicionaron mediante un aditivo ese color. Entonces muchas veces ni siquiera es porque sea de ese color, es para obviamente que tenga una mejor presentación. Las carnes, por ejemplo, muchas de las carnes que nosotros consumimos, que ahorita prácticamente es muy común ir al supermercado y que la carne ya está empacada, pues esa carne ya también ha sido tratada con un aditivo que es carnicolor, o sea, para que tenga color de carne, no tanto porque venga con ese color. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con esos factores que contribuyen o no contribuyen al crecimiento microbiano? Bueno, okay. El siguiente tema son las ETAs, no las jetas, las ETAs, que son las enfermedades que han sido transmitidas por alimentos. O sea, si yo en este momento estoy intoxicado, estoy enfermo, y esa enfermedad ha sido por haber consumido un microorganismo alterado, dañado o contaminado, pues eso es lo que llamamos un ETA. Y se tiene que tratar como tal, o el doctor debería tratarlo como tal. Perdón. Y en este caso los microorganismos con los que se van a actuar sobre los alimentos son microorganismos patógenos. O sea, los microorganismos patógenos ya sí son los que causan algún tipo de efecto nocivo o dañino sobre el ser humano. ¿Okay? Depende del microorganismo, pero normalmente siempre andan por acá. O sea, por ejemplo, si ustedes en este momento empiezan a mostrar síntomas de alguna enfermedad por algo que hayan comido, qué sé yo, ahí en el burro loco o algo así, no, mentira, probablemente fue por algo que hayan comido hace 2 días. No va a ser inmediato. Tal vez si es inmediato, lo más que pueden hacer es ir al baño, y pues les causa ahí algún tipo de diarrea o intoxicación. Pero si ya yo tengo una enfermedad propiamente en el cual pues es por microorganismo patógeno, pues normalmente se va manifestando casi 2 días después. ¿Okay? Y en ese 2 días después es donde tenemos lo que es el periodo de incubación, donde va a estar más o menos entre 2 días a 3 días. Entonces ahí pues es donde vamos a pasar enfermos. Y de ahí pues muchas veces estamos enfermos y no sabemos por qué es, pero sabemos que lo estamos. Pues en este caso es por una enfermedad transmitida por un alimento. Y como esto se va a alojar en el intestino, o sea, en todo lo que es el tracto estomacal, se puede dar de 2 maneras, o por infección o por intoxicación. Si es por infección,
En este caso es porque el alimento tiene una gran cantidad de microorganismos patógenos. Y pues se están desarrollando y están haciendo fiesta en todo el intestino, desde el estómago hasta el intestino grueso. ¿Okay? Y si es por intoxicación, ¿okay? Es porque el alimento que se consumió, el alimento que consumimos, ese alimento venía con toxinas. Entonces obviamente las toxinas van a hacer de que uno pues se sienta mal, se sienta mareado, muchas veces hasta pálido, no logre absorber bien lo que come, de hecho hasta ni hambre le da a uno, ¿verdad? A diferencia de si está infeccionado, más bien con infección uno pues hasta come más. Entonces es digamos un poco la diferencia entre infección e intoxicación. ¿Okay? Tenemos que tener claro, y luego lo vamos a ver porque tenemos que, en un video que lo vamos a analizar, que existen diferentes poblaciones de riesgo. O sea, hay poblaciones que son más susceptibles y se van a ver más perjudicadas con este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Okay? Personas como nosotros, así pochotones, con salud, jóvenes, guapos y demás, probablemente no estemos dentro de la población de alto riesgo. Pero personas mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, van a ser personas que son más susceptibles y las que se van a denominar población de alto riesgo. Las estadísticas, bueno, ¿qué son las estadísticas? Son los números que me presentan a mí estas enfermedades. Por ejemplo, aquí en Costa Rica se han manejado unas estadísticas en los últimos años de más o menos 76 millones de casos. Más de 325.000 requieren hospitalización y se han llegado a dar hasta 5.000 muertes al año con respecto a lo que es la intoxicación o infección de las personas por medio de alimentos. Que vean lo importante que es, pues, obviamente hacer buen uso de lo que es la higiene de los alimentos. Aquí podemos ver algunos agentes principales. ¿Qué quiere decir? Bueno, hablamos de bacterias, de virus, de parásitos, pero si ustedes lo quieren con nombres y apellidos, bueno, realmente cuando hablamos de bacterias, una de las más comunes o de las que más se suele mencionar es la E. coli. Realmente el nombre completo es Escherichia coli. Es lo que nosotros llamamos coliformes fecales, o sea, lo que está en la caca. Y también podemos hablar de la salmonela, ¿no? En el caso de los virus, bueno, casualmente parece que anda un virus por ahí. Me mencionaron la semana pasada, ¿verdad? De hepatitis. Bueno, yo no sé si ustedes conocen lo que es la hepatitis, pero es bastante seria. Es una enfermedad que degenera mucho algunos órganos del cuerpo humano. En el caso de la hepatitis afecta directamente el hígado. Y de ahí pues la hepatitis A, que digamos la más severa, pero también tenemos la hepatitis B y hepatitis C. Ahí tenemos, digamos, el virus con nombre y apellidos. Parásitos, ¿verdad? Aquí tenemos este nombre rarísimo, Angliogonus aprecistes costarricensis. Pues es un tipo de parásito que podemos encontrar por ahí en la calle. Uy, denme un segundito, porfa. Creo que están tocando la puerta. Denme un segundito. Ya ahora sí. Mi sobrinita ahí que no se llevó las llaves. Ok. Ay, chicos, yo digo ahí, pero ahí es vacilando. Si alguno se siente ahí medio incómodo, me avisa y no les vuelvo a hablar del Saprissas costarricensis. Hablo del Heredianus, tal vez. Okay. Algunos otros tipos de bacterias, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Porque es que las bacterias se pueden alojar en diferentes partes del cuerpo y ahí quedan. Muchas veces ni siquiera nos causan daño, pero lo que pasa es que muchas de ellas pueden propagarse y atraer diferentes tipos de otras bacterias, ¿verdad? Más si no son tratadas o vistas a tiempo. En el caso de la hepatitis A, la incubación va de 15 a 50 días. O sea, una persona
que se enferma de este tipo de virus va a pasar casi 2 meses enfermo. Más o menos ahí para que lo tomen en cuenta. Y como les decía, afecta directamente al hígado. Ya después uno no puede tomar ni cerveza sin alcohol. Los parásitos normalmente son lo que llamamos los bichos, los gusanitos. Que pues estos básicamente van a vivir a expensas de lo que uno les dé. El modo de transmisión de los zeta va a seguir más o menos este patrón, ¿verdad? Donde pues tenemos una fuente de contaminación y la vamos a ver involucrada en alguna parte de nuestro cuerpo. Luego pues se va a ver dentro de un agente, el cual pues va a contaminar el alimento va a estar vulnerable, se va a infectar, se va a reproducir, se va a alojar en el huésped, que van a ser cualquiera de nosotros, y luego pues vamos a pasar enfermos. Y si no le damos el adecuado atención, va a seguir, porque pues va a haber alguna otra persona que se va a contaminar, ¿verdad? Si no se toman las medidas adecuadas. Control microbiológico de los alimentos. Vamos a ver cuánto me... no me falta mucho, pensé que me faltaba más. Bueno, seguimos recto y ya casi terminamos, porque si no iba a ser un receso. Nadie tiene ninguna duda hasta acá, hasta el momento. Bueno, por dicha, la mayoría de los lugares donde se procesan, se desarrollan algún tipo de alimento, tenemos la posibilidad de mantener un control microbiológico. Ya no estamos hablando de control de calidad, sino control de microbiología, donde pues ahí se tiene que hacer una toma, ¿verdad? Hacer una flora para ver cómo se reproduce y para ver qué tanto microorganismo existe dentro del proceso, ¿verdad? Pero lo malo acá, para que lo tengan claro, ahí me corrigen dependiendo de donde ustedes trabajen, lo malo acá es que yo tomo una muestra de lo que se está produciendo en el momento y yo no puedo ver ese control microbiológico hasta días después, ¿verdad? Porque como ustedes vieron, necesita cierta cantidad de tiempo para que se reproduzca. Entonces digamos, los alimentos muchas veces yo me doy cuenta cómo está de control microbiológico hasta después de que haya sido procesado y demás. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesor, yo tenía una consultita. Sí, claro. ¿Cada cuánto el Ministerio de Salud le hace las pruebas de inocuidad a los comercios? Por ejemplo, lo que es Zapote, sabe que siempre llegan a ver la inocuidad de los alimentos, pero en lo que son, por ejemplo, Taco Bell, McDonald's, Burger King, ¿cada cuánto hacen las pruebas del Ministerio de Salud para ver si no están los alimentos contaminados? Ok, vamos a ver. Primero que todo, ellos no hacen, se hacen pruebas, pero el nombre correcto es inspección. Ellos lo que hacen son inspecciones. Y la inspección que hacen es para determinar si el establecimiento mantiene o no el permiso sanitario. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando el establecimiento abre o ofrece lo que es su servicio, su producto, lo que sea, pues consigue un permiso sanitario por parte del Ministerio de Salud, como se lo acaba de decir ahorita. Lo que pasa es que los requisitos que solicita son requisitos muy, muy básicos. No es algo que ningún comercio no pueda tener. Entonces, lo que siguen haciendo a partir de ahí son inspecciones. Cada cuánto, vieras que hasta donde yo sé, no hay una periodicidad que yo diga, mira, yo me voy a abrir una carnicería y esa carnicería va a ser inspeccionada cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. No, eso va a ser como muy aleatorio y va a depender mucho también del recurso que tenga el ministerio o el lugar, ¿verdad? Vean, por ejemplo, como lo que pasa con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo casi no tiene inspectores para todas esas situaciones. En el caso del Ministerio de Salud o el MAC, ¿verdad? En su defecto también, no cuenta tampoco con muchos inspectores, pero sí en algún momento cualquier comercio, cualquier establecimiento, cualquier fábrica tiene que tener claro que en algún momento le va a llegar la inspección. ¿Cómo haga la inspección? Pues eso ya va a depender del tipo de comercio, el tipo de alimento con el que trabajen, porque tienen que inspeccionar muchas situaciones, ¿verdad? Principalmente lo que hablamos antes, que son las condiciones sanitarias. Cómo son los baños, cómo son las áreas de lavado de manos, cómo son incluso hasta cómo son la parte de los vestidores, los locker y demás.
Pero- perfecto, perfecto. Muchas Pero cada gracias. cuánto, hasta donde yo tengo claro, ¿verdad? No hay algo así porque eso prácticamente sería como una auditoría, ¿verdad? Entonces ya yo sé que me van a auditar y eso no, realmente no pasa. Por lo menos acá en Costa Rica no, bajo la ley que hay. Tal vez en Estados Unidos, bajo lo que es la FDA, sí ocurra de otra manera, pero al menos acá no. Ok, Perfecto, perfecto. Muchas gracias. nada, con gusto, con gusto. Ok. Medidas obviamente que podemos utilizar para mantener lo que hablamos al principio, el alimento inocuo y controlar lo que es la parte microbiana. Tratamientos térmicos, ahí podemos hablar de esterilización o podemos hablar de pasteurización. Yo supongo que muchos de ustedes, dependiendo del lugar donde trabajen, se trabajan con pasteurización, ¿no? Algunos de ustedes trabajan en alguna empresa que tenga elabore bebidas o refrescos. No. Condiciones higiénicas de los equipos, el personal, eso es también. La conservación de los alimentos bajo ciertas condiciones, ya sea de temperatura, refrigeración o la parte de ambiente seco. Y por último, vamos a hablar de lo que es el deterioro de los alimentos. Los alimentos pueden verse deteriorados, en este caso podríamos hablar de que están alterados o que no cumplen con las características que deberían de cumplir. Tenemos de ejemplo acá, aquí pueden ver una manzana, pues obviamente si yo voy a comer una manzana, pues esta debe estar de manera tal de que sea consumible. Pero podemos tener diferentes alimentos, por ejemplo estas manzanas, los cuales pues se encuentren en condiciones que no son las adecuadas. Ahí es donde podemos hablar de que pueden ser alimentos alterados, los cuales pues debido a diferentes condiciones han obtenido o han adquirido características que no son propias de él. Háganse de cuentas que tal vez acá podría colocar de ejemplo una uva y a la par una uva pasa, pues la pasa es una uva pero está alterada, pero igualmente yo me la puedo comer pero en condiciones diferentes. Si alguien ahí levantó la mano, nada más abra el micrófono, pues no, para no pasarme de pantalla. Nada más ahí si van a consultar algo, nada más lo abren y listo. No, nadie. Bueno, fue que me pareció. Jate vos. Pero también el alimento se puede ver contaminado, o sea, donde obviamente adquirió de otro lado, en este caso podrían ser bacterias o microorganismos, ¿verdad? Los cuales pues van a causar que el alimento ya no sea igual. Para evitar el deterioro de los alimentos, de ahí pues podemos recurrir a que reducir o parar lo que es la alteración de estos microorganismos, tratar de que estén libres de algún tipo de peligro y obviamente utilizar lo que es la prevención. O sea, en el caso de lo que es inocuidad, casi que lo que es la cadena de elaboración va a incluir todo lo que es la prevención. De hecho, en el próximo módulo vamos a ver lo que es la parte de puntos críticos de control, aunque vamos a hablar un poquitito de eso acá, digamos ahí por encimita, pero es parte de, digamos, la filosofía que debe tener con respecto a la prevención de lo que se trabaje. Obviamente, pues ahí a mí me gustaría que a partir de este módulo tratemos de colaborar con respecto a un poco dónde trabaja cada uno de ustedes, porque es bastante interesante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de industria médica, la industria médica es como muy estática con respecto a lo que se trabaja acá en Costa Rica, pero cuando hablamos de industria alimentaria es muy variada. Entonces aquí sí me gustaría que cuando hablemos de algún tipo de elaboración o de alimento, pues tratemos de ver cómo se desenvuelve, porque vamos a ver que no todos se van a comportar de la misma manera. Vamos a tratar de dar por ahí un poco de aspectos generales. Chicas y chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación?
¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Ya estamos. Profesor, me pareció muy, disculpe, me pareció interesante porque en lo que es mi trabajo, sí trabajo con lo que es productos directamente del campo. Yo trabajo en una empresa de alimentos que se hacen pulpas de lo que son verduras y frutas. Entonces sí me pareció bastante interesante. Ah, qué bueno. No, no, pulpas de lo que son verduras y frutas, qué bueno. Así le llaman pulpas. En algunos casos les llaman purés, ¿verdad? También. En algunas empresas le llaman Correcto, se purés. le puede llamar puré o pulpas, porque son pulpas de zanahoria, pulpas de cebolla, ajo molido, papaya, piña, etcétera. Cebolla, qué bueno. Y la cebolla también es así en granulada, en polvo. La cebolla se hace en pulpa, correcto, y se hace también como rallada, para que me entiendas. Se llama cebolla en 16, pero haciendo como un tipo de cebolla rallada y en rodajas también. Ah, qué bueno. Y no, perfecto. ¿Por qué les digo? Porque vamos a tener una parte, como yo les decía al principio, vamos a tener una parte donde me interesa mucho explorar la parte, lo que son las materias primas. Entonces ahí cada uno y cada una va a tener... ¿qué es esto? Chicos, ¿me escuchan? Ahorita sí, profe, pero hace un rato no. Qué extraño, es que no me reproduce la pantalla. Entonces pensé que se me había desconectado. Qué pena. Un segundito a ver qué está pasando acá. A ver si hay algún error con la computadora. Bueno, como les decía, mientras voy resolviendo acá, sí me gustaría, ¿verdad? Que exploremos por lo menos esa situación de las materias primas, ¿verdad? Que es uno de los aspectos que va a influir bastante en la elaboración de los alimentos con los que vamos a trabajar. Entonces, esa parte sí va a ser bastante, ojalá que sea bastante aprovechable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicas, mientras voy viendo a ver qué me pasa aquí, que no escucho que algo se conecta y se desconecta. Profe, yo tengo una consulta, es como referente a lo que preguntaron ahora sobre cada cuánto se puede hacer pruebas microbiológicas, porque cuando uno cualifica siempre, casi siempre, algunos de los trabajos es como una de las preguntas que más realizan. ¿Cuáles son el tipo de pruebas? ¿Cada cuánto se deben hacer? Si se hace, no sé, si las pruebas se hacen a nivel también de lavado de manos o solo las superficies que se utilicen para la elaboración o manipulación de alimentos. Ok, le voy a responder por lo menos dentro del campo de experiencia que yo tengo. Las pruebas microbiológicas se deberían hacer casi que siempre, ¿verdad? Durante todos los procesos que se realizan. Lo que pasa es que como toma tanto tiempo, ok, yo creo que ya sé qué es el error acá. Deme un segundito. Okay. Suena como el cargador. Sí, ya sé que, ya, ahora sí. Ok, sí me escuchan, ok, ahí estoy ya. Bueno, ahí estoy yo en la pantalla, yo sé que estaba hace rato, pero ya descubrí que es el asunto acá. Ok, listo. Las pruebas microbiológicas, como toman tanto tiempo en hacerlas, y cuando me refiero tanto tiempo, es que hay que esperar el resultado, ¿verdad? No es que yo la tomo ahorita y ya tengo el resultado en 1 o 2 horas. Entonces muchas veces la misma empresa tiene que establecer la frecuencia con la que primero se toma la muestra y segundo se realiza dicha prueba. Muchas veces se hace y tal vez se conserva, ¿verdad? Simple y sencillamente como para tener una referencia, para mantener un control de periodicidad, pero la cantidad de veces que se haga, pues casi que, bueno, primero que todo no es muy seguido, o por lo menos así lo he podido ver yo, y segundo, pues lo debe determinar la empresa dentro de primero sus posibilidades,
porque mentira que va a tener un analista, que podría ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Disponible únicamente para que haga pruebas de microbiología. Porque también hay que hacer otro tipo de trabajos, hay que hacer otro tipo de pruebas y análisis y demás. Todo es parte, digamos, del recurso, y en este caso no solamente el recurso material, sino también recurso humano. Pero es muy bonito, por lo menos yo tuve una experiencia muy corta, pero sí yo trabajé en laboratorio y es muy bonito, ¿verdad? Se mantiene uno bastante ocupado, aprende bastante y pues por lo menos a mucha gente le gusta. A mí me gustó un poco el tiempo que estuve ahí en la parte de laboratorista y también, ¿verdad? Siente uno que aporta bastante, ¿verdad? A la calidad y a la inocuidad del producto. ¿Tienen alguna otra consulta, pregunta, muchachos? No sé si les respondí. ¿Quién fue que me preguntó? Daniela fue. Sí, fui yo quien le preguntó, profe. Pero sí, es más que nada por eso, porque siempre como que a veces en ciertos trabajos como que piden como conocimiento en esta área y era eso que yo también sabía que bueno, es algo caro también de hacer y no es como inmediato y no mucha gente lo aplica. Sí, de hecho, vieras que yo les contaba, por ejemplo, a los chiquillos, ¿verdad? En el colegio, que por lo menos yo tuve la fortuna de haber estudiado en una universidad donde tenían laboratorio. O sea, y el laboratorio, ahí nos enseñaban la parte de análisis, cómo utilizar los instrumentos y demás. Pero hay lugares donde tal vez no te van a enseñar eso. Y de ahí pues sí es lamentable, porque a uno le gustaría de que por lo menos sepan cómo sacar la prueba de cloruro, determinar el pH con respecto a titulación y algunas otras cosas, pero para eso se ocupa, ¿verdad? Primero tener un lugar acreditado y autorizado, ¿verdad? Y tener los instrumentos, todo lo necesario para hacer ese tipo de pruebas. Pero bueno, y si están en alguna empresa a la cual pues le brindan la oportunidad y los toman en cuenta, pues no lo desaprovechen. ¿Alguna otra consulta o pregunta, muchachos, muchachas? Bueno, entonces creo que ahorita dentro de un ratito les subo el examen. Para esta semana van a tener un examen. Es un examen normal, relativamente corto, pero con la misma temática que hemos tratado el día de hoy. Para la próxima semana no tengo todavía claro, les confieso, si va a haber examen o va a haber algún trabajo. Eso lo voy determinando en el transcurso ya tengo listo todo, pero dependiendo cómo se vaya viendo lo que tengo planeado ver, ahí lo vamos determinando. Sí, lo que les comentaba antes, que se me fuera aquí la luz en la pantalla, vayan analizando, tomando en cuenta si pueden tomar fotografías, videos, demás de sus lugares de trabajo, principalmente haciéndole énfasis a las materias primas. Sería genial, ¿no? Porque eso es parte de lo que probablemente ustedes vayan a tener que hacer en alguna de las próximas semanas. Entonces ya cuando se los asigne, simplemente pues lo llevan a cabo y lo elaboran. Entonces de mi parte, pues a no ser de que tengan alguna otra consulta, pregunta o demás, genial, por acá me quedo un rato más. Si no, pues como les dije, ahorita dentro de un ratito ya van a encontrar ahí habilitado el examen, y posteriormente este video pues se ocupan repasarlo o verlo nuevamente. Profesor, una última consulta, lo que es la nota que va a subir ahora, ¿es del examen o la nota del módulo por completo? El módulo completo ya debería estar completamente, ya debería estar terminado, ¿verdad? Por eso yo digo que el módulo completo, a no ser de que alguien mire, no, es que se me murió mi perrito, entonces no pude hacer el examen, pues entonces que tenga ahí la justificación, pero se supone que es del módulo completo.
Bueno, profe, a lo que yo le dije antes del examen que no estaba revisado en el mío, Ah, sí, sí, yo hago, ahorita lo pasa. sí, yo hago barrido de brujas para ver si no me queda nada ahí pendiente. Ah, ok, gracias. Ok, Buenas, profe. adelante, señorito. Es que yo tengo tres dudas acerca del tema anterior, más que todo del examen. Es que son tres preguntas, es para ver si, es que no lo tengo así bien claro. Entonces, si me puede ayudar, digamos, si quiere leer cuál es la pregunta. Si quiere, me dice ahorita Sí. que termine la clase y lo tratamos por aparte para que no quede ahí nada en la grabación. Ok. Sí, ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahí estaríamos viéndonos la próxima semana, Dios mediante. Recuerden que aunque yo no pueda celebrar mi cumpleaños en este mes, igual yo acepto regalos. Por ese lado no se inmuten, no se preocupen. Igualmente estoy anuente a recibir cualquier cosa, principalmente que sea de Batman. ¿Sí? Listo, entonces voy a parar acá la grabación. Si alguien más ocupa algo, por acá me quedo y voy con este señor que... ¿Quién era? ¿Quién me dijo? Bueno, el que me dijo.